Quisiera compartir otras consideraciones en este breve podcast ensayo sobre la educación, que es uno de mis temas favoritos de reflexión y a lo que le dedico mi vida día a día, de lunes a sábados, mañana, tarde y noche. Este, y y se me vienen a la mente tres palabras, ¿no? Que las tres empiezan con E, ¿no? Entonces podríamos hablar de tres E en la educación que perjudican el aprendizaje y por sobre todo perjudican el disfrute del aprendizaje. Porque para mí, y de esto estoy convencido, una de las principales tareas del docente no es solo que el estudiante aprenda, sino que disfrute del aprendizaje, ¿no? Y yo en este sentido es en el que entiendo la palabra en filosofía, más específicamente la etimología de filosofía. Filosofía suele traducirse como amor a la sabiduría, pero en- si uno lee a los primeros filósofos de la antigüedad, en- lo que ellos tenían era un disfrute por el aprendizaje. Entonces yo entiendo más filosofía como amor por el aprendizaje o disfrute por el aprendizaje. Y, y creo que hay dos de estas E que perjudican el disfrute del aprendizaje. La primera E, ya la he dicho, es educación, ¿no? Obviamente, estoy hablando de educación. En educación, etimológicamente, viene de una palabra en latín, educare, que quiere decir sacar de dentro. Qué curioso, ¿no? Porque en pleno siglo XXI seguimos con una pedagogía, no todos, por supuesto, pero muchísimos docentes y muchísimas instituciones, en general como el docente, como aquel que pone algo en la cabeza de una manga de ignorantes que no saben de un tema, ¿no? Y a eso se les llama educadores. Sin embargo, si nos vamos a su etimología, en realidad en educar no estaría siendo poner algo, ¿no? No estoy diciendo igual nada original, no estaría diciendo, no estaría queriendo decir poner algo en la cabeza de alguien, sino sacar algo que ya tiene dentro y en todo caso potenciarlo, mejorarlo, este, acompañarlo para que aquello que ya tiene dentro mejore, sea grande y se potencie aún más. No estoy diciendo nada que no haya dicho el recontra remil remuy citado Freire al diferenciar entre una educación bancaria y una educación problematizadora, ¿no? La educación bancaria es simplemente él utilizaba esta metáfora como el banco. Voy y deposito algo en el banco, ¿no? Como hoy en día ya hacemos transferencias directamente, no depositamos tanto, pero él lo escribió hace bastante tiempo. Y pero a lo que se refería es básicamente viene el docente y deposita algo en la cabeza del, de los estudiantes, ¿no? Em,
Mientras que una educación problematizadora, es decir, un educador que fomente el debate, el diálogo y la problematización de aquello que se está estudiando y aprendiendo, estaría mucho más cerca, esto no lo dice específicamente Freire, pero estaría mucho más cerca de la etimología, digamos, de educación, que es de sacar algo de dentro, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Acá es donde quisiera mencionar otras dos ¿no? Una metodología que yo suelo utilizar muchísimo, una metodología semi inventada por mí, es el extrañamiento, que consiste básicamente en tomar conceptos o ideas de otras disciplinas, de otros campos del saber y llevarlos a mis intereses particulares, aunque no sea específicamente de ese campo del saber, ¿no? Una hibridación, nada tampoco muy, muy original, ¿no? Pero así como se puede em, tomar las consideraciones que un cineasta ha escrito sobre su percepción del cine, llevarlo a la ética, por ejemplo, ¿no? Que he escrito algún ensayo sobre eso, por ejemplo. Y en este caso, una de estas otras dos primero es la de ecolalia, que la ecolalia en realidad es una palabra que se utiliza en psicología, en psicopedagogía, en lingüística, ¿no? Que es cuando una persona repite palabras, frases o sonidos, ¿no? Que escuchó con anterioridad, pero las repite sin un propósito claro, sin un propósito comunicativo claro, una intencionalidad, sin un significado. Simplemente las repite como si yo te dijera la, bla, la, la, y viene la otra persona y me dice la. Nadie sabe lo que significa lo que acabamos de decir, ¿no? Eh, Ahora bien, creo que a aquellos docentes eh, o educadores en general, no solo docentes, porque la educación incluye un montón de otras de otras personas que no son solo los docentes, este, pero en este caso me concentro un poco más en los docentes. Si lo único a lo que nos dedicamos es llegar al aula, escribir en el pizarrón, leer el texto, que el, que el estudiante tome los apuntes de lo que se escribió tal cual en el pizarrón y memorice tal cual lo que está en el texto y después en el examen me lo repita tal cual, entonces creo que lo que estaríamos haciendo, ya que lo está repitiendo tal cual, sin saber siquiera qué significa, solo de memoria, en realidad no estamos haciendo educación cuando hacemos eso, sino que estamos haciendo ecolalia. Ecolalia en el sentido de eco. Eh, Muchos docentes quizás quieren que el estudiante sean simplemente un eco de sí mismos, ¿no? Grito mis conocimientos y el estudiante es un eco que me devuelve exactamente lo mismo que dije, aunque un poco más, con un poco más de distancia y sin significado ni, por supuesto, ni ningún atravesamiento personal en específico.
ninguna experiencia que atraviese y que le dé un sentido a eso que está diciendo, sino un simple eco. Ahora bien, cuando uno se limita a ser un simple eco, tarde o temprano termina perdiendo todo entusiasmo y disfrute por por el aprendizaje, porque creo que hay algo en la creatividad, en en la reflexión y en la vivencia de aquella actividad y de aquella reflexión que la hace digna de ser disfrutable. Ahora bien, cuando uno es un simple eco, no está ni reflexionando, ni creando, ni vivenciando nada. Y por lo tanto te empezás a sentirte menos humano, ¿no? Empezás a sentirte más como una especie de robot en un sentido peyorativo de la palabra. Pero un robot de los básicos, ni siquiera un robot comparándolo con las IAs que desarrollan, las IAs generativas que desarrollan textos y pensamientos y hasta conclusiones y algo parecido a una reflexión, sino como esos brazos hidráulicos que fabrican los autos y repiten una y otra vez los mismos movimientos para poder fabricar el auto. Y ahí es cuando aparece la tercera E, que es la palabra spleen, que yo la verdad no la conocía y la conocí hace poco con una canción del Cuarteto de Nos llamada justamente Spleen. Y el concepto de spleen en realidad, una vez que me puse a investigar, es más bien del ámbito de la literatura, pero hace referencia a el concepto de spleen, hace referencia a un estado de ánimo. Principalmente, si lo queremos resumir y decirlo de manera casi bruta, diría yo, hace referencia a un estado de ánimo. ¿Qué tipo de estado de ánimo? Una especie de melancolía, de falta de sentido o incluso de aburrimiento, ¿no? Y ahí es cuando se muere este objetivo, que para mí es un objetivo fundamental de todo aquel que pueda considerarse educador, educadora, educadore, que es que el aprendizaje sea un disfrute. Que yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo, pero para mí el aprendizaje debe ser un disfrute, no un sufrimiento. En, en cambio, si en vez de hacer educación hacemos ecolalia, es decir, en vez de potenciar las capacidades de un sujeto, lo convertimos en un eco de nosotros mismos, tarde o temprano ese estudiante, esa estudiante, va a caer en un spleen, en un aburrimiento, en una melancolía, en un total descontento hacia el aprendizaje y por lo tanto un total rechazo a seguir estudiando. Y creo que si hacemos ecolalia en lugar de educación y al final como resultado esto da un spleen, por lo tanto un rechazo hacia el estudio, entonces hemos fracasado como educadores.